Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos mejor guardados de las estrellas y les traemos la información más jugosa del universo del entretenimiento. Hoy, como bien lo anunciamos, tenemos una historia que ha puesto de cabeza a las redes sociales y ha encendido los rumores en Turquía. Prepárense porque vamos a adentrarnos en los detalles de esa misteriosa cena protagonizada por el carismático Can Yaman, una velada que al parecer provocó la furia e inconformidad de la bella y talentosa Demet Özdemir. Si disfrutan de estos exclusivos, de los chismes que nos hacen vibrar y quieren estar siempre un paso adelante en cuanto a sus celebridades favoritas, asegúrense de darle al botón de suscripción ahora mismo para que no se pierdan ni una sola primicia. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones al instante. Como muchos de ustedes recordarán, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir marcó un antes y un después para una generación de fans. Fueron la pareja del momento, unidos por el éxito arrollador de la serie Erkenci. Su química era palpable, desbordaba la pantalla y se trasladaba a su vida privada, alimentando las fantasías de sus seguidores que los veían como la pareja perfecta, sacada de un cuento de hadas. Pero como suele suceder en el glamoroso y a veces implacable mundo de Hollywood, las apariencias pueden ser engañosas, y su romance, para decepción de muchos, llegó a su fin, dejando tras de sí un rastro de corazones rotos y anhelos de reconciliación. Sin embargo, en el universo de la fama, las rupturas rara vez son el punto final. Siempre hay encuentros fortuitos, cruces de caminos, y por supuesto, un torbellino de rumores que alimentan la imaginación colectiva. Y es precisamente en este terreno donde se ubica nuestra historia de hoy, esa enigmática cena que ha desatado la tormenta. Verán, hace poco Can Yaman fue avistado en una cena. A primera vista, nada fuera de lo común. Un actor, un momento de ocio, quizás con amigos o colegas de trabajo. Pero el meollo del asunto, el verdadero detonante de esta supuesta discordia, no fue la simple asistencia a una cena, sino cómo esta fue publicitada o, mejor dicho, cómo se dejó ver en el ojo público. Según las informaciones que han trascendido y que han sido analizadas hasta el último detalle en los medios turcos y en el vasto universo de las redes sociales, Can Yaman decidió compartir con sus seguidores, a través de sus historias de Instagram, una serie de fotografías y vídeos de esta cena. En un principio podría parecer un gesto inocente, una forma de compartir un momento cotidiano con su legión de admiradores. Podría haber sido simplemente una reunión casual, un encuentro entre amigos de la industria. Pero y aquí es donde la trama se vuelve realmente jugosa. Entre las personalidades que aparecían en estas publicaciones de Can, había rostros que no pasaron desapercibidos para la aguda y observadora mirada de Demet Özdemir. Y es aquí donde la narrativa toma un giro dramático. Resulta que en esa misma velada, o en un círculo muy cercano a ella, se encontraba también un grupo de amigos íntimos de Demet. Pero lo más crucial, lo que verdaderamente desató la polémica, fue la aparición de Can Yaman junto a una persona en particular, alguien que parece haber sido el epicentro de la molestia de Demet. Hablamos de una colega actriz, con la que Can ha estado trabajando recientemente o con la que se le ha relacionado de manera muy sutil en el pasado. Para mantener un poco el suspense y permitirles a ustedes, nuestros queridos detectives del espectáculo, especular un poco, no vamos a revelar nombres específicos por ahora. Sin embargo, sí se puede afirmar con certeza que había una tercera persona involucrada, o al menos, alguien que encendió todas las alarmas. La verdadera bomba explotó cuando, poco después de que Can Yaman hiciera públicas estas imágenes en su cuenta de Instagram, una plataforma con un alcance masivo, Demet Özdemir hizo un movimiento que tampoco pasó desapercibido. Muchos de sus seguidores más atentos notaron un cambio radical en su actividad en redes sociales. Y lo que más llamó la atención, lo que hizo saltar todas las alarmas, fue que Demet Özdemir dejó de seguir a Can Yaman en Instagram. Sí, han oído bien. La pareja que un día fue la sensación, que a pesar de su ruptura mantenía una cordialidad pública o como mínimo, se seguían mutuamente, dio un paso atrás, un distanciamiento público y evidente. Ahora, la pregunta del millón es, ¿por qué esto podría ser un problema tan grave? En el vertiginoso mundo de las celebridades, las redes sociales son una extensión directa de su vida pública y, a menudo, de su esfera privada. El hecho de seguirse mutuamente, de dar me gusta a las publicaciones, puede interpretarse como un signo de buena relación, de respeto mutuo, o al menos, de una convivencia pacífica en el ámbito digital. Dejar de seguir a alguien, especialmente después de que esa persona ha publicado contenido específico que podría ser sensible,
puede ser interpretado como una señal clara y contundente de enfado, de un profundo distanciamiento o de una palpable desaprobación. Los fans, esos detectives incansables del universo del espectáculo, no tardaron ni un segundo en conectar los puntos. La misteriosa cena de Cannes, la posterior publicación de las fotos, y de repente Demet lo deja de seguir. La conclusión era casi ineludible: la cena, o más bien, la forma en que Cannes decidió compartir el contenido de esa cena, había herido o molestado profundamente a Demet. ¿Pero qué pudo haberla afectado tanto? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero con bases sólidas y analizando patrones de comportamiento que se han repetido en situaciones similares. Una de las teorías más fuertes y comentadas es que Demet se sintió herida o, en su defecto, celosa por la compañía de Cannes en esa cena. Quizás existía una expectativa implícita de que Cannes mantendría un cierto tipo de distancia, o quizás la persona con la que Cannes se mostraba tan amigable y sonriente era alguien con quien ella no se sentía cómoda, o incluso alguien con quien se le había relacionado en el pasado, reavivando viejos fantasmas y posibles inseguridades. Otra posibilidad intrigante es que Demet interpretara la publicación de Cannes como una especie de provocación, o como una estrategia deliberada de Cannes para llamar la atención. Desde su perspectiva, Cannes podría haber sido imprudente al compartir esas imágenes, sabiendo perfectamente que podían ser malinterpretadas o que podían herir sensibilidades, especialmente las suyas, considerando la historia compartida que ambos poseen. Imaginen la escena, pónganse en el lugar de Demet. Ustedes ven a su ex, esa persona con la que compartieron momentos tan intensos y significativos, publicando fotos en una cena. De repente observan que está radiante de felicidad y cercanía con alguien que, francamente, no les genera las mejores de las vibras. La reacción instintiva, sobre todo si aún quedan heridas abiertas o si hay una línea invisible que no desean que se cruce, puede ser la de poner tierra de por medio, de generar un espacio. Y en el ámbito digital, poner distancia a menudo se traduce en un simple y efectivo clic: dejar de seguir. Lo que es innegable es que tras este incidente la comunicación pública entre ellos pareció enfriarse aún más. Si antes existía alguna interacción sutil en sus redes sociales, algún comentario discreto o algún me gusta casual, todo eso se detuvo por completo. Y esto, para los miles de seguidores que analizan cada movimiento, cada me gusta, cada comentario, es una señal inequívoca de que algo sin duda sucedió. Este tipo de situaciones nos demuestran de manera palpable lo delicado que puede ser el equilibrio entre la vida profesional y personal de las celebridades. Can Yaman, como figura pública de gran renombre, está constantemente expuesto al escrutinio público. Sus interacciones, sus amistades, sus proyectos laborales, todo es objeto de análisis. Y cuando estas interacciones rozan el terreno de lo personal, o se entrecruzan con el pasado, el riesgo de generar polémica y malentendidos aumenta considerablemente. Demet Özdemir, por su parte, también se encuentra en el ojo del huracán. Su reacción de dejar de seguir a Cannes no fue un acto privado, realizado en la intimidad de su hogar, sino que se hizo público a través de su perfil de Instagram. Esto implica que ella, de alguna manera, estaba enviando un mensaje al mundo, un mensaje que muchos interpretaron como un rotundo y claro: esto no me agrada. Es fascinante observar cómo un acto tan aparentemente sencillo como una cena y la posterior publicación en redes sociales pueden desencadenar una cascada de reacciones y especulaciones. Nos recuerda que detrás de las pantallas de televisión, de las alfombras rojas y de las portadas de revistas, hay seres humanos con sentimientos, con historias complejas y con límites. Y en el vertiginoso y a veces implacable mundo de la fama, estos límites a menudo son puestos a prueba de las maneras más inesperadas. Entonces, ¿qué lección podemos extraer de todo este embrollo? Bueno, para empezar, la inmensa importancia de la comunicación, incluso en el mundo digital. Quizás si Cannes hubiera sido más discreto con sus publicaciones, o si hubiera existido una conversación previa con Demet sobre ciertas compañías, la situación no habría escalado hasta este punto. O quizás, de forma más simple, la ruptura dejó heridas emocionales que aún no han sanado del todo, y cualquier movimiento que pueda ser interpretado como una falta de respeto o una provocación, por mínimo que sea, puede ser verdaderamente explosivo. También nos enseña que en las relaciones, sobre todo aquellas que han sido públicas y muy seguidas por el público, la percepción colectiva juega un papel crucial. Los fans en muchas ocasiones actúan como jueces y jurados, y cada acción es analizada minuciosamente. Bajo un prisma de expectativas, de historia compartida y de emociones previamente invertidas.
La cena de Can Yaman se ha convertido sin quererlo en un símbolo de la compleja e intrigante relación que aún existe entre él y Demet. Es un recordatorio tangible de que aunque sus caminos se hayan separado, sus trayectorias siguen siendo seguidas de cerca por miles de personas, y sus interacciones, por sutiles que sean, tienen la capacidad de generar titulares y encender debates. Y es aquí donde la cosa se pone verdaderamente interesante para nosotros, los que nos dedicamos a contar y desgranar estas historias. ¿Volveremos a ver a Can Yaman y Demet Özdemir interactuar de forma amistosa en el futuro? ¿Se aclararán las cosas entre ellos, quizás en privado? ¿O esta extraña cena marcó un punto de no retorno definitivo en su relación post-ruptura, consolidando un silencio y una distancia que se vuelven cada vez más pronunciados? Solo el tiempo, ese juez implacable, tendrá la respuesta a estas preguntas. Pero una cosa es segura, sus seguidores estarán más atentos que nunca, analizando cada nuevo movimiento, cada nueva publicación, buscando pistas y claves de lo que realmente está sucediendo detrás de los focos y de las cámaras. Esperamos sinceramente que hayan disfrutado de este profundo análisis de la reciente polémica que ha rodeado a Can Yaman y Demet Özdemir. Es un recordatorio vívido de que el mundo de las celebridades turcas, y en general, el vasto y apasionante universo del espectáculo, está plagado de giros inesperados, de emociones a flor de piel. Aunque a veces éstas se escondan hábilmente tras una publicación aparentemente inocente en Instagram. Hemos llegado al final de este vídeo, pero la historia, como pueden ver, aún tiene muchos capítulos por escribir. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final de esta apasionante narración. Su apoyo incondicional es lo que nos motiva a seguir trayéndoles las noticias más frescas, los análisis más profundos y, sobre todo, la verdad que se esconde detrás de cada titular del mundo del entretenimiento. Nos encantaría, y de verdad nos interesa mucho saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Demet Özdemir tuvo razones válidas para molestarse? ¿O consideran que Can Yaman simplemente estaba disfrutando de una cena con amigos, ajeno a las posibles repercusiones? Dejen sus opiniones, sus teorías, sus puntos de vista en la sección de comentarios que se encuentra aquí abajo. Los leemos con muchísimo interés y valoramos cada una de sus intervenciones. Queremos conocer su perspectiva. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante y entretenido, no olviden darle a ese pulgar arriba, que nos anima muchísimo. Compártanlo con sus amigos, con todos aquellos que disfrutan de estas historias y, por supuesto, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. No dejen de activar también la campanita de notificaciones para que les lleguen al instante todos nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y exclusivas. Hasta pronto, amantes del espectáculo.